Motores asincrónicos trifásicos. 4.1 Tipo de motores de inducción asincrónicos trifásicos. 4.2 Motores de rotor devanado. Mi nombre es Daniela Blanco Galván y curso la carrera en Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Campus Tequila. Este trabajo es de la carrera Máquinas Eléctricas con el maestro Julio Alberto Regosa Arana. En este trabajo hablaremos un poco de qué son los motores asincrónicos trifásicos. Por ejemplo, ¿qué es un motor asincrónico trifásico? El motor asincrónico o de inducción es uno de los tipos de propulsores que podemos encontrar en los cohetes eléctricos, que se diferencian de los demás en que su extractor produce una velocidad electromagnética mayor que la velocidad de giro que el rotor. Es la mejor opción si buscas que genere poco ruido o vibraciones, un bajo coste y sobre todo que sea fiable y eficaz. ¿Qué es un motor asincrónico? Existen dos grandes familias de motores en los vehículos eléctricos, los sincrónicos y los asincrónicos. Ambos son capaces de transformar la energía eléctrica rotativa en energía mecánica, por lo que hacen de distintas formas. Los asincrónicos son motores de corriente alterna AC, en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética en el campo magnético de la bobina del estator, con el fin de producir la torsión del rotor. Por tanto, no necesita una comunicación mecánica como en el caso de los motores sincrónicos. ¿Cómo funciona? Como vemos en la imagen, nos muestra dos partes de un motor. Una de ellas es el rotor con bobina en el interior y la otra la refrigeración por aire. Cuando se aplica una corriente alterna trifásicamente en las bobinas inductoras, se origina un campo magnético giratorio, denominado campo rotante, que envuelve al rotor en estado de reposo. En este instante se produce el efecto de Laplace. Todo conductor por el que circula una corriente eléctrica emisora es un campo magnético experimentando una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Este campo magnético que sigue el movimiento del campo extractórico es lo que da lugar para que el motor es el encargado de hacerlo girar. ¿Cómo han evolucionado? Para conocer el origen de este tipo de motores hay que retomarse al año de 1824, cuando el físico francés Francois Arago formuló la existencia del campo magnético rotatorios. Años más tarde, en 1879, el matemático estadounidense Walter Bailey logró el primer motor de inducción primitivo y demostró ante la física y la ciencia de Londres la posibilidad de la producción de rotación mediante las corrientes inducidas con un disco de cobre. 4.1 Tipo de motores de inducción asincrónicos trifásicos. El motor asincrónico trifásico está formado por un rotor que puede ser de dos tipos: A, de jaula de ardilla, o B, bobinado, y su extractor en el que se encuentran las bobinas inductoras. Uno de los diferentes tipos de motores que existen son los motores de jaula de ardilla. El rotor está constituido por una serie de barras dispuestas en las ranuras de la corona rotatórica, unidades en sus extremos a dos anillos. El par de arranque es pequeño y la intensidad que absorben es elevada. El más importante ventaja de un motor de inducción es que su construcción es bastante simple por naturaleza. El funcionamiento del motor es independiente de las condiciones ambientales. Debido a la ausencia de un cepillo, no hay chispa en el motor. También puede funcionar en condiciones peligrosas. Tiene un alto par de arranque y buena regulación de velocidad y una razonable capacidad de sobrecarga. Es una máquina altamente eficaz con una eficacia a plena carga que varía entre los 85 y el 97%. Pero así como tienen ventajas, también existen desventajas. Una de ellas es que durante la carga ligera el factor de potencia del motor cae a un valor muy bajo.
Otra de ellas es que la velocidad de un motor de inducción es muy fácil de conseguir. Y la última es que los motores de inducción tienen altas corrientes de entrada que se denominan magnetizaciones de las corrientes de entrada. Otro de ellos son los motores de rotor de bobina. En las ranuras de la corona rotatórica se insertan los devanados unidos por un punto común. Este tipo de motores tiene unos anillos de cobre denominados anillos rozantes que giran con el eje hacia el contacto entre este y una escobilla que van a permitir conectar los devanados rotatóricos con el exterior. Las ventajas de este tipo de motor son que evita el desgaste constante prematuro de las escobillas y anillos colectores, reduce las paradas para mantenimiento y cambio de escobillas, aumenta la vida útil de las escobillas y anillos colectores. Y sus desventajas son mantenimiento caro y laborioso, incapacidad de funcionamiento a velocidades bajas. El motor de rotor bobina, a diferencia de uno de imán, tiene el problema en el que el embobinado necesita una corriente circulando. Y la última, los motores con imanes tienen limitaciones en cuanto a la potencia de un motor para la debilidad del imán. Y por último, 4.2, motor rotor devanado. El rotor devanado o bobina, como su nombre lo indica, lleva unas bobinas que se conectan a unos anillos deslizantes colocados en el eje por medio de unas escobillas. Se conecta al rotor a una resistencia que se puede variar hasta ponerle el rotor en un cortocircuito, al igual que el eje de las jaulas de ardillas.